Bueno, seguimos con los distintos ejemplos. Miren, ¿qué pasa si yo tengo un sistema? En este caso tengo una bomba, estoy tomando agua de una bomba y estoy mandando agua hacia un consumo. Esto podría ser un equipo de riego, podría ser un consumo industrial, el que fuere, no importa. ¿Estamos? Y fíjense lo que aparece ahí en amarillo, o sea, yo tengo algún momento del día, algún momento del riego, algún momento del consumo de mi fábrica, de lo que fuere, donde yo tengo un bajo consumo, o sea, baja el consumo. Pero yo pretendo que de mi estación de bombeo el agua salga siempre a la misma presión, o sea, mi prioridad es este manómetro que yo tengo aquí. Yo quiero salir siempre, digo, no sé, con 40 metros, bueno, yo tengo que tener siempre 40 metros aquí. No me importa si el consumo es el consumo normal, alto, estándar, o tengo una situación de bajo consumo. Lo que yo tengo que mantener son los 40 metros a la salida. Bueno, ¿cuál sería la respuesta lógica? Bueno, muy fácil. Colócate una válvula reductora de presión en la descarga de la bomba, la calibras a 40 metros y como ya sabemos, con independencia en el consumo, con independencia en la presión de entrada, pero especialmente con independencia en el consumo, la válvula esa que tú tienes ahí siempre te va a mantener los 40 metros, que es lo que tú necesitas. ¿Estamos? ¿Existe otra alternativa? ¿Existe otra opción? Sí. El plan B sería, en lugar de colocar una reductora de presión en línea, colocamos una sostenedora de presión en derivación. ¿Ah? Y fíjense ustedes que en este caso sería una válvula más pequeña, porque en este caso sí lo que va a tener que descargar, lo que va a tener que mandar a la inicial, al tanque inicial, o inclusive a la aspiración de la bomba, es solamente una parte del caudal, o sea, el que no está consumiendo este momento, este turno, esta situación donde me ha bajado el consumo. ¿Estamos? Fíjense lo que tenemos aquí, la curva, lo que sería la curva de la bomba. ¿Estamos? Este punto de aquí sería el punto de alta demanda, el punto normal, ¿verdad? Donde yo tengo evidentemente una determinada presión, ¿estamos? Y tengo aquí evidentemente determinado consumo, ¿estamos? Y determinado momento donde se me cae el consumo y por ende se me estaría aumentando la presión. ¿Está? Esto yo lo podría controlar con la válvula reductora de presión en línea. ¿Estamos? Vamos a verlo por este lado que creo que se puede entender también mejor. Miren, en azul graficamos caudal y en rojo graficamos presión. Esta sería una situación inicial donde yo no tengo variaciones en los consumos, por lo tanto mi sistema está estabilizado y demás, son todos mis consumos iguales, somos todos felices. ¿Qué pasa acá? Yo tengo una caída ocasional en la demanda, o sea, el consumo se me cae, fíjense, paso del punto este que estaba aquí, se me cae el consumo, ¿estamos? Y obviamente la bomba sigue empujando, el sistema ya se va a posicionar en otro punto de la curva y donde la presión va a empezar a incrementarse. Y acuérdense que la consigna que yo tenía era mantener la presión de salida, habíamos dicho los 40 metros, o sea, digo, estaríamos con una sobrepresión, acá estaríamos saliendo con 45, 50 o lo que fuere, y sería un valor obviamente no deseado. Esta sería la solución tradicional, la reductora de presión en línea. Cuando se cae el consumo, lo que la válvula va a hacer es cerrarse parcialmente para mantenerme siempre constante la presión de salida a los 40 metros de nuestro ejemplo. Obviamente la presión aguas arriba se incrementa, pero obviamente a ella no le importa, porque la reductora de presión obviamente mira hacia abajo. ¿Estamos? Y esta sería la alternativa de colocar una sostenedora de presión. Fíjense lo que decimos en el título como reductora de presión, y en general Dorot la codifica como PS y entre paréntesis R, o sea, es una sostenedora de presión, pero que está cumpliendo funciones de reducción de presión. Parece medio loco, pero es así. Entonces, se me cae el consumo, pero yo pretendo mantener los 40 metros de nuestro ejemplo. Entonces, parte del agua obviamente sigue para el sistema, ¿estamos? Y parte del agua estaría derivando hacia aguas arriba, inclusive hacia la aspiración de la bomba. ¿Estamos? Bueno, acá aparece en el tema de, bueno, ¿cuál elegiría? Digamos, si yo ya tengo un sistema armado, si no lo estoy diseñando, o sea, ¿por cuál me inclino? ¿Por la reductora en línea o por la sostenedora en derivación? Bueno, fíjense ustedes, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, los costos, si ya existe o no existe, el consumo energético, si tengo que modificar una instalación o no. Bueno, por un caso tengo que colocar una válvula grande, veíamos ahí de 6 o 8 pulgadas, mientras que por ahí lo puedo resolver con una más pequeña de 2, 3 o 4. O sea, cada alternativa tiene sus pros y sus contras.
¿verdad? O sea, hay distintas opciones, habría que ver cuántas horas por día o durante, digamos, el 100% del trabajo, cuánto tiempo tendría que estar esta válvula trabajando, si es una pequeña cantidad o si es una cantidad importante del tiempo. Bueno, todo eso llevaría a que nos podamos inclinar por una opción o por otra opción. ¿Estamos? Fíjense ustedes, imagínense que nos hubiéramos inclinado por la opción de la sostenedora de presión en derivación, o sea, la PS paréntesis R. Lo primero que probablemente tengamos que preguntarnos es si va a haber cavitación o no. O sea, acuérdense que la cavitación era esa bendita formación de burbujas de vapor de agua, producto de que la válvula, el agua estaba pasando a muy alta velocidad y una caída de presión. Bueno, no nos vamos a detener en eso. Las burbujas implotaban y se generaba un microchorro de presión de agua que empezaba a lastimar, a erosionar la pared interna de la válvula. Primero se comía la pintura, después se empezaba a comer la fundición, el hierro fundido, la fundición nodular, lo que fuera, y finalmente nos terminaba haciendo un agujero de agua, un agujero en la pared que terminaba saliendo el agua para afuera. Y bueno, vamos a ver que tendríamos dos opciones: colocar una placa orificio o colocar un dispositivo anticavitante, o sea, la válvula que Dorot llama modelo 30. Bueno, lo primero que los quiero recordar, lo que nos vienen siguiendo desde la época que vimos la reductora de presión, es esta formulita que tenemos aquí. Denme un minuto porque acá hay un error de... O sea, que es la fórmula de descarga de un orificio, ¿verdad? El amigo Torricelli y compañía. O sea, el diferencial de presión entre aguas arriba y aguas abajo, o sea, P1 menos P2, está relacionada con la resistencia o grado de apertura que tiene la válvula y el caudal al cuadrado. Y acá lo que me quiero detener es la relación cuadrática entre diferencial de presión y caudal. Y ya vamos a volver más adelante sobre este tema, pero digamos, tengan en mente esta formulita. El diferencial de presión se relaciona con el caudal al cuadrado. Bueno, vamos a empezar por la placa. O sea, mira, me encuentro con condiciones de cavitación, o sea, tengo un salto muy importante. Acá esta válvula yo la estoy calibrando a una presión relativamente alta y esto está descargando. Fíjense, puede ser que descargue directamente en la cisterna donde está tomando la bomba, o inclusive puede descargar en la aspiración de la bomba. Y acá pasaría a ser una especie de circuito cerrado, o sea, esta sería una bomba de recirculación, como si fuera una bomba de un sistema de calefaccionado, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, vamos a verlo con un ejemplo. Imagínense que el caudal que estamos manejando, que estaría pasando por nuestra válvula, serían 120 cúbicos, ¿estamos? Y la presión a la cual yo calibraría, la cual yo pretendo que mi sistema siempre tenga, sería de 90 metros. O sea, si la presión es por arriba de 90 metros, ¿qué va a hacer la válvula? La válvula se va a abrir, ¿estamos? Si la presión fuera inferior de 90 metros, ¿qué va a hacer la válvula? Se va a cerrar. Cuando la válvula se abra, lo que va a hacer es modular para mantenerme siempre los 90 metros aguas arriba. Y la descarga sería libre, o sea, estaríamos venteando el agua hacia una cisterna libre, o 1 o 2 metros, digamos, en el fondo no. Bueno, fíjense, acá tendríamos, obviamente el agua va de izquierda para derecha, P1 sería aguas arriba de la válvula, sería los 90 metros, y P3 sería 0, sería una descarga libre, ¿sí? Y vamos a analizar si colocamos o no la placa orificio, que es esto que ustedes ven acá. ¿Estamos? O sea, si no coloco placa, evidentemente P2 va a ser igual a P3 y va a ser igual a 0, ¿verdad? Si coloco placa, ya el juego empezaría a modificarse. Bueno, y nos plantearíamos tres cosas, digamos. La primera es si hace falta colocar una placa. La segunda es, mirá, sí, vamos a colocar una placa. El caudal es constante, 120 cúbicos. Calculemos el diámetro interno del orificio de la placa y dónde ubicaríamos la placa. ¿Estamos? Y la tercera alternativa es, ¿qué pasa si ese caudal, en lugar de ser de 130 cúbicos, varía? Y hay momentos donde puede caerse inclusive hasta de 130. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso, en esa situación, con mi válvula sostenedora de presión en derivación trabajando como reductora de presión? Bueno, primer ejemplo, fíjense, dice ahí, caudal constante, placa aguas abajo. O sea, me planteo esto, el caudal va a ser siempre de 120 cúbicos, consigo que cuando mi válvula se abra, el caudal sea de 120 cúbicos,
la presión de entrada obviamente es 90, la descarga es libre, y en este caso plantearíamos para ese caudal de 120 cúbicos una válvula de 6 pulgadas de 150 milímetros. ¿Estamos? Bueno, acuérdense la formulita de cavitación, el sigma de cavitación, ¿se acuerdan cuando lo vimos en su momento, que hablábamos de Doró, la Universidad de Utah, etcétera, etcétera, que se había mandado a probar las válvulas y que la Universidad de Utah de Estados Unidos, un laboratorio independiente, le había indicado a Doró, mira, el sigma de cavitación, o sea, esa relación entre presión de entrada menos presión de vapor, que a nivel del mar es de menos 9, o sea, digamos sería P1 más 9, todo en metros, y dividiríamos por la presión de entrada menos la presión de salida, todo en metros de columna, ¿sí? Si ese valor es superior a de 1,45, la válvula de la serie 300 está en zona segura, en zona de no cavitación. ¿Estamos? Cada vez que sea inferior a 1,45 hay riesgo de cavitación destructiva, tenemos que escapar de esa situación. Bueno, la descarga siempre es P3, la entrada siempre va a ser P1, y si yo no colocara placa, o sea, si P2 fuera igual a P3, y yo hago el calculito de 90 a la entrada, 0 a la salida, me da que el sigma de cavitación es de 1,10, inferior a 1,45, conclusión, cavitación destructiva. Entonces, la primera conclusión de que saco es que, mira, si yo quiero trabajar con este sistema, bueno, voy a tener que colocar la placa porque si no mi válvula a la corta o a la larga se va a terminar destruyendo. ¿Estamos? Bueno, coloco la placa, punto número 1, aguas abajo de la válvula, ¿sí? Entonces, empiezo a hacer cálculos y veo que si yo entro con 90 y salgo con 22, o sea, P1 es 90 y P2 es 22, me da un sigma de 1,45, que es el límite que Dorot me impone, y me da una condición segura. ¿Esto qué quiere decir? Que la placa, voy a tener que dimensionar una placa orificio para que, pasando 120 cúbicos, me haga perder 22 metros. ¿Estamos? O sea, si la placa pierde 22, ¿sí? El diferencial de presión entre entrada y salida de la válvula va a ser 90 menos 22, y haciendo los cálculos he encontrado de que estoy en una condición segura donde no hay cavitación, ¿sí? Lo que les comenté el otro día, para calcular el tamaño del orificio ese que ustedes ven ahí, hay una aplicación para Android en los celulares, no está disponible para iPhone aún, pero sí para Android, donde ustedes calculan, cargan el tamaño de la tubería, el caudal, la pérdida de carga que pretenden, 22 en este caso, y nos daría el tamaño de la placa. El orificio en este caso sería 57 milímetros. Cuidado porque la aplicación tiene dos solapas, una que es para cuando hacemos el dimensionamiento de placa orificio para válvula limitadora de caudal, y ahí hablamos de 2, 3, 4 metros, y otro caso cuando queremos reducir presión, que sería este caso, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense ustedes, amigos, yo entro con 90, al final salgo con 0, si mi válvula tuviera una presión de salida de 22, o sea que el delta de presión fuera de 68 metros, el sigma de cavitación me da 1,45, condición segura, mi válvula no cavita. Tengo que dimensionar una placa para que pierda 22 metros. ¿Estamos? Bueno, caso número 2, o sea, exactamente igual, pero en lugar de colocar la placa aguas abajo en la descarga de la válvula, resulta ser de que llegó el momento de la instalación, el instalador no sabía dónde colocar la placa y dijo, bueno, mira, mejor la voy a colocar aguas arriba para que preserve la válvula. ¿Estamos? Y agarró y dijo, bueno, la voy a colocar a la placa aguas arriba de la válvula. De vuelta, el mismo caudal, las mismas presiones. ¿Estamos? En lugar de colocarla aguas abajo de la válvula, la colocamos aguas arriba, ¿sí? Y fíjense ustedes, la placa evidentemente siguen pasando 120 cúbicos, tiene un orificio de 57 milímetros, obviamente nos va a seguir generando la misma pérdida de carga que va a ser de 22 metros. ¿Estamos? O sea, entro con 90 y la placa me hace perder 22. Entonces, ahora la presión aguas arriba de la válvula, o sea, P2 en el dibujito, pero en la práctica es P1 en la fórmula, ¿sí? Pasa a ser 68. Y la descarga de la válvula sigue siendo 0, o sea, P3 sigue siendo 0, sería el P2 de la fórmula, ¿no? Entonces, si yo juego con 68 y 0, encuentro que ahora mi válvula está en condiciones de cavitación destructiva porque el sigma me da 1,13, que sigue siendo evidentemente menor que 1,45. Estamos entonces,
digamos, bajo ningún concepto yo tendría que estar colocando la placa orificio aguas arriba de la válvula, sino que tal cual vimos lo tendríamos que estar colocando aguas abajo de la válvula. ¿Está? Bueno, fíjense, ¿qué pasa ahora si ya me quedó claro que la placa la tengo que colocar aguas abajo? No hay duda al respecto, no voy a cometer el mismo error. ¿Qué pasa si el caudal es variable? O sea, ¿qué pasa si esos 120 cúbicos me pueden empezar a disminuir e inclusive me pueden llegar a 30? Digo, ¿me sirve esto o no me sirve? ¿Estamos? Bueno, fíjense, con la placa aguas abajo y 120 cúbicos, la placa me genera un diferencial de presión de 22 metros y la válvula los otros 68, tal cual habíamos visto al principio, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la válvula estamos en condición segura porque el sigma de cavitación es en este caso exactamente igual a 1,45. Ahora, fíjense ustedes, si yo por ventura los 120 cúbicos disminuyeran a 115, la placa de 57 milímetros ya no me genera una pérdida de carga de 22, sino que me genera una pérdida de carga de 20. Por lo tanto, me paro en la válvula, pensando en la válvula. Ahora, digamos que la presión de salida de la válvula no va a ser más de 22, sino que va a ser de 20. O sea, antes tenía 90 y 22 y ahora tengo 90 y 20. Hago los cálculos y encuentro que el coeficiente del sigma de cavitación en este nuevo caudal de 115 cúbicos se me ha caído a 1,41. ¿Y en dónde estoy ahora? Y estoy en condiciones de cavitación destructiva. O sea, fíjense ustedes que variando tan solo 5 cúbicos el caudal, nada, para un sistema 5 cúbicos es un chiste, ya salgo de una condición segura a una condición de cavitación destructiva. Estamos, que sería un poco lo que estaríamos viendo acá. O sea, la placa en lugar de perder 22 pierde 20 y la válvula en lugar de perder 68 ahora se ve obligada a perder 70. Conclusión, cavitación destructiva. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si el ejemplo anterior, donde tenía el caudal variable y donde la placa la estaba colocando aguas abajo, cambio el dimensionamiento de la placa y hago que la placa no pierda 22 metros con esos 57 milímetros de diámetro interno, sino que le voy a poner más carga a la placa? O sea, le voy a decir, bueno, mirá, encárgate de perder más presión vos y libero de perder un poco de presión a mi válvula, ¿sí? Entonces, esto sigue siendo todo igual, obviamente, la placa sigue siendo aguas abajo, y fíjense, voy a dimensionar para que la válvula, que entraba la presión con 90, salga con 80. ¿Me siguen? O sea, entro con P1 sería 90, P2 80. Y fíjense, me da un sigma de cavitación altísimo. O sea, paso una condición recontrasegura pensando en la válvula. ¿Me siguen? O sea, la válvula, en lugar de tener que estar muy cerrada, teniendo que generarme una pérdida de carga muy alta, va a estar muy ligerita, muy abierta. O sea, entra con 90 metros y sale con 80. Digamos, la tipa está paseando en bicicleta alegremente, ¿sí? La que ahora va a tener que llevar mucha carga es la placa. Fíjense que antes, ¿se acuerdan? Eran 57 milímetros, ahora me dio 41,4 milímetros. O sea, la placa orificio tiene un orificio más pequeño. Por lo tanto, al pasar el caudal máximo, me genera una importante pérdida de carga ahora de 80 metros. ¿Estamos? O sea, porque tengo que pasar de 80 a 0, 0 era P3. Entonces, con la placa aguas abajo y 63 cúbicos, hicimos los cálculos ahí, generando la placa, teniendo la placa un orificio de 41,4 milímetros, me genera un delta de presión de 22 metros. Y se acuerdan el primer ejemplo, que los 22 metros, cuando entraba la válvula con 90 y salía con 22, me daba un sigma de 1,45. ¿Me siguen? Entonces, resumiendo, y creo que acá se va a poder interpretar mejor, fíjense ustedes, a la izquierda yo tendría la condición donde he colocado una placa orificio con un orificio relativamente pequeño de 41,4 milímetros, pasándome el mayor caudal posible, que son 120 cúbicos. Con 120 cúbicos, estamos, la válvula me está generando una pérdida de carga de 10 metros, la válvula tal cual dijimos va a estar bastante abierta, va a estar trabajando holgadamente.
Y la pregunta sería, esos 120 cúbicos, ¿hasta cuándo lo puedo bajar de manera tal de que la válvula no entre en condiciones de cavitación? Bueno, pues mira, a 30 no vas a poder llegar, amigo. Lo más que te puedo dar son 60, 63 cúbicos. ¿Estamos? O sea, con 63 cúbicos, la placa me genera ahora una pérdida de carga de 22 metros, lo que hace que la válvula tenga que estar generando una pérdida de carga de 68 metros. O sea, ahora la válvula ya va a estar mucho más cerrada. En los dos casos voy a seguir en condiciones seguras, escapándome a la cavitación destructiva. ¿Está? Fíjense ustedes algo muy importante, muy importante. Miren aquí, el caudal es de 120 cúbicos y aquí el caudal es algo así como la mitad, 63 es prácticamente la mitad de 120, o sea, reduje el caudal a la mitad. Miren cómo es la pérdida de carga aquí de la placa. 80 metros y acá pasa a ser 22. 22 es algo así como la cuarta parte de 80. ¿Sí? O sea, ¿por qué se debe esto? Que cuando yo reduzco el caudal a la mitad, la pérdida de carga se me reduce a la cuarta parte. Y bueno, amigos, por la relación cuadrática entre presión y caudal. Acuérdense, P1 menos P2 igual acá por Q al cuadrado. Ese cuadrado bendito, esa relación cuadrática entre presión y caudal, hace que yo, reduciendo el caudal a la mitad, la pérdida de carga se me reduzca a la cuarta parte. Entonces, algunas conclusiones sobre el uso de la placa orificio pensando en esta válvula sostenedora de presión en derivación como válvula reductora. Fíjense, dice ahí, la placa orificio es una alternativa interesante solo cuando el caudal es más o menos constante o no es menor que cierto valor mínimo. O sea, en el ejemplo anterior esos 60 metros. Digo, yo me las puedo rebuscar para que no sea exclusivamente 120, que cuando caiga aquí en 115 ya estoy en condiciones de cavitación. Digo, puedo dimensionar la placa para que me dé para jugar con un poco de caudal, pero tengo que saber bien claramente cuál es ese caudal mínimo, porque si yo supero el caudal mínimo para abajo, o sea, me caigo en la cantidad de agua que está pasando básicamente por la placa, le voy a terminar transfiriendo el peso de la pérdida de carga a la válvula y la válvula va a terminar en condiciones de cavitación destructiva. Lo que dice acá, tendría que analizar el rango de caudal. Si la pérdida de carga generada por la placa es tal, o sea, ver cuál es, para que la pérdida de carga que genere la válvula no la sitúe en condiciones de cavitación destructiva. Un poco lo que estábamos explicando recién. Se debe intentar que la mayor pérdida de carga la genere la placa, lo cual me podría ampliar el rango de trabajo posible, lo que veíamos recién, de esos 120, y bueno, mira, me permite por lo menos bajar hasta 60. ¿Me siguen? Entonces, colocando una placa con esa condición, yo podría ampliar, digamos, el rango de trabajo. Y acuérdense, digamos, y esto ya tiene que quedar más que grabado, que la placa orificio siempre debe ser colocada en la descarga de la válvula de seguridad y nunca aguas arriba. ¿Estamos? En otras condiciones y en otro tipo de funciones de control, nos vamos a encontrar con que la placa orificio está ubicada aguas arriba, pero esto básicamente cuando la placa orificio yo la quiero para generar un delta de presión, el cual va a ser leído por el piloto. ¿Me siguen? O sea, de vuelta, por ejemplo, la función de control que decíamos, la limitadora de caudal. Cuando yo quiero perder presión de la mano de la placa, siempre aguas abajo. Si esto, en lugar de ser una válvula sostenedora de presión en derivación, fuera una reductora en línea y yo colocara una placa orificio en la descarga de la reductora, ¿se puede? Sí, lo hago, sí. Pero ¿qué tengo que hacer? Algo muy importante, el puerto sensor de la válvula, que normalmente está colocado en aguas abajo, pero en el mismo cuerpo de la válvula, lo tengo que trasladar aguas abajo del piloto, de la placa, perdón. O sea, el puerto sensor del piloto lo mudo, lo cambio de lugar de aguas abajo de la válvula y lo coloco aguas abajo de la placa. A ver, voy a volver acá. O sea, digo, si esta fuera una válvula reductora de presión, el puerto sensor del piloto estaría leyendo aquí, donde está marcando el mouse, ¿verdad? En este puntito de aquí. Bueno, lo desconectas de aquí, amigo, y lo conectas aquí hacia aguas abajo. Insisto, estamos hablando en este último caso que les estoy diciendo de una reductora de presión en línea que yo le quiero colocar una placa orificio.
¿Dónde la coloco la placa orificio en una reductora de presión en línea? La coloco aguas abajo de la reductora, tan solo que el puerto sensor de la válvula del piloto reductor de presión lo tengo que colocar aguas abajo de la placa orificio. ¿Estamos de acuerdo, amigos? Bueno, ¿qué pasa si, mira, no, resulta ser de que hay momentos donde el consumo se me cae a 30 cúbicos y por ende no lo puedo solucionar con la placa, ya lo hemos visto con los cálculos, y bueno, ¿tengo alguna otra opción? Sí, tienes la opción del dispositivo anticavitante, la jaula anticavitante, luego lo llaman las válvulas modelo 30F. ¿Estamos? Bueno, básicamente, fíjense ustedes, ahí la tienen, especialmente si aprecia mejor aquí. Miren, esto que tenemos acá arriba es el vástago, que viene arriba comunicado con el diafragma. Este es el disco, y fíjense, se le coloca una suerte de faldón, ¿estamos? Hecho de un material muy duro, y estos orificios, ¿estamos? Lo interesante de una placa orificio, perdón, de una jaula anticavitante, es que no estamos evitando la cavitación, sino que la estamos confinando, es palabra clave, la estamos confinando adentro de un área donde la válvula es muy, muy dura. O sea, ese dispositivo que ustedes ven ahí en pantalla está hecho de una aleación de inoxidable muy, muy dura, que va a soportar diferenciales de presión muy, muy importantes. ¿Sí? En Dorot tenemos válvulas trabajando con 20 a 1. ¿No? Yo en lo personal instalamos una en un salto de presión donde no recuerdo bien los valores, pero algo así de 175 metros a la entrada y creo que era, no sé si 15 o 20 metros a la salida. Y la válvula hace creo que 7 u 8 años que está trabajando ahí, una válvula de 6 pulgadas sin ningún inconveniente. O sea, en el caso donde el rango, la variación de caudal sea muy importante y no pueda yo contrarrestar la cavitación colocando una placa orificio en la descarga de mi válvula sostenedora de presión, una alternativa es colocar una válvula equipada con este dispositivo anticavitante. Fíjense ustedes que la válvula, esto es aguas arriba para la válvula y esto es aguas abajo, se instala en modo invertido, o sea, el agua ya no le viene más por abajo, y esquiva el disco de cierre, sino que al revés, fíjense ustedes que le está viniendo por arriba, y entra por todos esos orificios y va a generar las burbujas de vapor de agua aquí adentro, y aquí adentro van a implotar. Y esto va a hacer que, de vuelta, mi válvula no se esté dañando, porque esto está hecho obviamente con materiales resistentes justamente a esa implosión y a esa generación de microchorro, ¿sí? Algo muy importante es que los parámetros de diseño de una válvula equipada con dispositivo anticavitante son distintos a los parámetros de diseño de una válvula estándar, sea una reductora, una sostenedora, lo que ustedes quieren. Y es una típica función de control donde nosotros decimos, mira, haz sonar la campana y consulta al departamento de ingeniería aplicada de Dorot. O sea, no te cortes solo, no te mandes solo, porque tienes riesgo de sobredimensionar o subdimensionar la válvula esta, porque ya los parámetros de caudales se modifican enormemente. O sea, ya el cabé de esta válvula tiene un cabé especial, tiene un cabé inferior, obviamente. Estamos proponiendo una condición totalmente extrema de diferencial de presión. ¿Me siguen? Entonces, fíjense lo que dice ahí, esto es muy, muy importante. Utiliza parámetros distintos de dimensionamiento propios de esta válvula con dispositivo anticavitante.